Arrancando. Hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 5 y vamos a hacer un par de ejercicios. Yo voy a utilizar una presentación que ayer la reformé un poquito, es la que está en el campus, y la cambié ayer, así que si ustedes ya la han bajado del campus, si quieren volver a bajarla, yo le agregué unas cositas más. Es la misma que está en el campus, ¿eh? Ahora está nueva. Bueno, hoy vamos a ver a partir del punto 5.4, que es la clasificación de los impuestos. Les voy a empezar a compartir la presentación y vamos a ir haciendo mientras vamos viendo esta parte. En la presentación hay una ejercitación que es muy similar a la del cuadernillo, así que vamos a ir viendo la que está en la presentación para un tipo de ejercitación, ¿sí? Y después vamos a hacer una que está en el cuadernillo. Recuerden colocar apellido, nombre y legajo en el chat para la asistencia, ¿sí? Me parece que con Ivana el martes también estuvieron viendo, ella tomó la presentación que estaba en el campus, o sea que es la misma, ahora se las voy a compartir. Voy a mostrar la pantalla completa porque si no a veces no me permite ampliarlo, para que lo vean un poco mejor. Eso sí, cuando alguien quiere ingresar voy a minimizar y lo acepto. Ahí se ve la presentación. Sí, profe, se ve. Bien, ustedes el martes habrán llegado hasta la parte anterior que hablaba de las teorías que justifican la aplicación de los impuestos, que vieron la teoría de la capacidad de pago, la teoría del beneficio y la teoría del sacrificio. Bueno, ahora vamos a arrancar con la clasificación. Esta clasificación va a ser bastante rápida, ¿por qué? Porque es la clasificación, ¿se acuerdan cuando en la unidad 3 hemos visto los recursos públicos? En el libro de Julio Martín, ¿se acuerdan que estaba el gráfico que me caracterizaba los recursos según su origen? Después ahí, cuando está la parte de los tributos, que explica los impuestos como parte de los tributos, ahí está bien especificada toda la clasificación que vamos a ver hoy sobre los impuestos. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Caro. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ivana, le consultaba a los chicos si habían usado la presentación que estaba en el campus para ver la primera parte. Sí. Bien, porque Sí, yo ayer la cambié, o sea, usé la misma, pero le agregué algunas cositas, entonces la puse de nuevo en el campus con las cositas que agregué. Está bien, Pero bueno, está bien, perfecto. es más para esta parte de las clasificaciones y de los momentos de la imposición, así que vamos a continuar con eso. No sé si vos hiciste alguna ejercitación el martes. No, ¿eh? No. Bueno. Para el... Porque acá... Sí, decime. No, sí, tenemos estipulados algún tipo de ejercicios, pero yo les voy a dar algunos más. ¿Qué pasa? En esta unidad vemos el concepto de traslación y hay ejercicios de traslación que también corresponden a la unidad 9. ¿Por qué? Porque la traslación se da en general en los impuestos que son sobre el consumo, que son los que vamos a ver en la unidad 9. Pero bueno, en la presentación está el ejercicio, así que ya que está le vamos a dar una ojeadita y obviamente que después en la unidad 9 también se va a ver. Y además voy a agregar un ejercicio adicional cuando veamos
cómo dotar de progresividad los impuestos, porque si bien se utiliza en la unidad 7 por el impuesto a las ganancias, forma parte también de la temática de la unidad 5, así que la vamos a ver también. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar porque es bastante largo lo que nos queda. Ayer también di la clase completa de la unidad y estuve 3 horas hablando. Esta tarde tengo que hacer lo mismo para la sede. La unidad completa es bastante larga. Bueno, cuando hablamos de los impuestos ya habrán visto el concepto, que también lo nombramos en la unidad 3, y cuando los tengamos que clasificar en primera instancia, los vamos a clasificar en si son directos o indirectos, pero sí vamos a utilizar 3 puntos de vista, ¿sí? Cuando hablamos de si un impuesto es directo o indirecto desde el punto de vista técnico-administrativo, lo que vamos a tener en cuenta es si grava hechos que son habituales o si son eventuales, y si la persona, o sea, el contribuyente, está registrado en el ente recaudador o no, ¿sí? Que también tiene que ver con esto de que el hecho sea eventual o periódico. ¿Ven que alguien quiere ingresar? Ahí estamos. Entonces, fíjense que acá en el Power está bueno porque están bien detallados y tienen algunos ejemplos. Entonces, cuando vamos a decir que desde el punto de vista técnico-administrativo un impuesto es directo, va a ser porque grava actividades habituales y la persona está inscrita en el ente recaudador. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, ¿sí? En donde el contribuyente tiene que hacer una declaración jurada, entonces ya está registrado dentro del ente recaudador, o el IVA, porque si uno es responsable inscrito ya AFIP nos tiene perfectamente identificado. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista técnico-administrativo, un impuesto va a ser indirecto cuando me lo van a cobrar por una eventualidad. Por ejemplo, si yo digamos, alquilo un departamento, me van a hacer un contrato de alquiler y ese contrato de alquiler lo tenemos que llevar y nos ponen el sello, ¿sí? Nos cobran el impuesto de sello. Entonces, en ese caso eventual, porque no lo hacemos periódicamente todos los meses, sino que eventualmente tenemos que pagar ese tributo, ¿tá? Bien, después desde el punto de vista económico, cuando tengamos que clasificar a los impuestos entre directos e indirectos, vamos a tener en cuenta si el impuesto se puede trasladar o no. Es decir, la traslación la vamos a ver después, que es un momento de la imposición, pero tiene que ver con que, digamos, hay 3 momentos, que ya que los vemos, la percusión, la incidencia y la traslación. O sea, percusión es el momento en donde la ley fija un sujeto percutido, un sujeto de derecho que va a ser el que está indicado por la ley que debe pagar el impuesto, ¿sí? Después tenemos el sujeto incidido, que es aquel que efectivamente lo paga, que puede coincidir o no con el que fija la ley, ¿sí? Entre medio de esos 2 momentos de la incidencia, de la percusión y de la incidencia, existe la traslación. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sujeto percutido, que es el que define la ley, por derecho, el sujeto de derecho también se le llama, que está definido en la ley para pagar el impuesto, no lo paga y lo traslada hacia otro individuo que es el que definitivamente va a pagar el impuesto, que sería el sujeto incidido. Bien, la traslación en general se realiza vía precios. Es por eso que desde el punto de vista económico, cuando un impuesto no se pueda trasladar, va a ser directo, por ejemplo, el impuesto a las ganancias en una persona física, ¿sí? O el impuesto inmobiliario, ¿sí? Ojo acá. Bueno, y va a ser indirecto cuando lo traslademos vía precios. El caso del IVA y de ingresos brutos son los casos en general que son impuestos trasladables y los paga en definitiva el consumidor final a través de los precios. Pero hay una excepción en el caso de las personas físicas, en el caso, por ejemplo, del impuesto inmobiliario. En general, las personas jurídicas, el impuesto inmobiliario
o por ejemplo la patente única del automotor, la pueden tomar como un costo adicional e incluirla dentro de los precios, o sea, trasladarlo vía precios, ¿sí? En el caso de la persona física, por ejemplo, yo no le puedo trasladar a nadie el impuesto inmobiliario de mi casa, pero ¿qué pasa? Si yo tengo un departamento y lo tengo en alquiler, puede, en general, el propietario le traslada el impuesto inmobiliario al inquilino, que es en definitiva el que lo termina pagando, ya sea dentro del precio estipulado de alquiler o directamente es el encargado, el inquilino, de pagar el impuesto inmobiliario, ¿sí? Entonces hay una excepción. En general, la persona física no traslada ese tipo de impuestos y la persona jurídica sí, es más fácil para una empresa trasladarlo, pero está esa excepción, ¿sí? Por las dudas, si les toca analizar el impuesto inmobiliario, tengan en cuenta esto, o la patente única del automotor también. Digamos, ¿no? En la patente única del automotor, la persona física no la va a trasladar y la jurídica sí, porque la puede tomar como un costo adicional del vehículo que utiliza para el reparto, por ejemplo. O sea, que es un rodado de la empresa, ¿no? Después tenemos un tercer punto de vista, que es el punto de vista jurídico-financiero, y que para ese caso, para definir si un impuesto es directo o indirecto, lo que vamos a hacer es tener en cuenta la manifestación de capacidad de pago del contribuyente, si es una manifestación directa de capacidad contributiva o si es una manifestación indirecta, ¿sí? Si es una manifestación inmediata o directa de capacidad contributiva, que habíamos visto en la unidad 3, que las manifestaciones directas de capacidad contributiva eran la renta y el patrimonio, ¿sí? De esa manera lo vamos a clasificar como un impuesto directo. En cambio, si es una manifestación mediata, el impuesto va a ser considerado de forma indirecta. Por ejemplo, el impuesto a la circulación de la riqueza o el impuesto al consumo, esos van a ser considerados indirectos desde el punto de vista jurídico-financiero. Entonces, atentos cuando tengan que clasificar a un impuesto en directo o indirecto, que van a tener que tener en cuenta los tres puntos de vista, ¿sí? ¿Queda claro entonces esta clasificación? Nadie contesta, así que debe haber quedado claro. Contéstenme, no, porque recuerden que no estoy viendo el chat porque veo toda la pantalla, el PowerPoint. Bueno, la segunda clasificación es en reales y personales, y esto tiene que ver con que en el caso de un impuesto considerado real va a ser porque está gravando un objeto, ¿sí? O un bien en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto, la patente única del automotor, ¿sí? Que grava un vehículo que tiene obviamente determinadas características, que eso está fijado en el código procesal, en el código fiscal, perdón, de la provincia, ¿sí? El modelo, bien, y el valor del vehículo, bueno, bien, pero no tiene en cuenta características subjetivas del sujeto que va a pagar el impuesto, ¿sí? Ese sería el caso de los impuestos personales. Cuando me refiero a características subjetivas del contribuyente, por ejemplo, un impuesto que es considerado personal sería el impuesto a las ganancias. ¿Por qué digo esto? Porque se particulariza cada uno de los contribuyentes, porque si bien la ley fija un mínimo no imponible que es general para todos, pero de acuerdo, digamos, cada uno puede hacer determinadas deducciones de la base imponible, eh, como ser si tiene cargas de familia o si paga intereses de algún crédito hipotecario. Esas son todas deducciones que se van a hacer, pero que tienen que ver con cada uno en particular. Es por eso que se dice que este tipo de impuesto, el impuesto a las ganancias, es un impuesto de tipo personal y no real que recae sobre los bienes, ¿sí? Después tenemos otra clasificación que los agrupa en generales y especiales, que tiene que ver con que los generales graban una generalidad de bienes, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto a las ventas o a la renta, si son distintas especies de capacidad contributiva.
El impuesto a la renta agrupa diferentes tipos de rentas que puede obtener un contribuyente. En cambio, cuando un impuesto es personal, es especial, va a gravar un hecho imponible puntual. En general, los impuestos que son especiales son los que llamamos impuestos internos en nuestro país, que son el impuesto, por ejemplo, al combustible, al tabaco, a las bebidas alcohólicas, ¿sí? Que son puntualmente. Si bien eso, por ejemplo, el IVA sería un impuesto general, porque grava todos los bienes, incluso a estos. Pero el impuesto a los combustibles es específicamente el combustible, el impuesto al tabaco específicamente el tabaco. ¿Está? Después tenemos clasificaciones, los impuestos con y sin afectación específica, que esto lo habíamos nombrado porque cuando, digamos, la afectación específica va a estar definida en la ley que crea el impuesto, ¿sí? Por ejemplo, que un porcentaje de la recaudación sea afectada se dirija a ANSES o se dirija a coparticipar con las provincias, por ejemplo. Eso ya está estipulado por ley, que sabemos dónde va a parar el dinero que el Estado recauda en concepto de ese impuesto. En cambio, cuando es un impuesto sin afectación, digamos, la recaudación va hacia rentas generales y después no sabemos qué pasa. Siempre se supone que lo que recauda el Estado vuelve a la sociedad en concepto de gasto público, pero no tenemos identificado bien hacia dónde va, ¿no? Bien, y la última clasificación, que esta es más amplia acá, vamos a hacer dos grandes clasificaciones, que son en impuestos fijos, y acá yo no lo cambié, pero para mí, yo acá pondría que son, la diferenciación es entre impuestos fijos y ad valorem, ¿sí? Después dentro del ad valorem ven que está la alícuota que es proporcional. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de impuestos fijos, es un importe fijo que nos cobra el Estado, ¿sí? ¿No? Y la diferencia con el impuesto ad valorem es que va a haber una alícuota impositiva que nos cobra el Estado, un porcentaje sobre una base imponible que dependiendo del impuesto va a diferir, ¿no? Entonces, cuando son impuestos fijos, los impuestos fijos pueden ser de dos tipos, de suma fija o de base específica. ¿Qué significa esto? Los impuestos que son de suma fija, digamos, el Estado nos cobra un importe fijo, por ejemplo, por periodo, ¿sí? Periódicamente. Por ejemplo, para ver la diferencia que hay con los de base específica, el de base específica sería un monto fijo, pero por unidad de producto. Por ejemplo, en una boleta de gas nos puede venir como un impuesto de base específica 50 centavos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, por unidad consumida vamos a estar pagando 50 centavos en concepto de impuesto, ¿sí? Adicional al consumo que tengamos. En cambio, si es de suma fija, puede ser que en la boleta de gas esté el consumo, pero después abajo diga que el impuesto para cualquier tipo de consumo sea de 200 pesos adicionales, ¿sí? Entonces, uno es por unidad de producto, el de base específica, y el de suma fija es un monto fijo, ¿sí? Después, cuando hablamos de impuestos ad valorem, quiere decir que hay una alícuota que se aplica sobre la base imponible, y dependiendo de cómo sea la alícuota, a esos impuestos ad valorem los vamos a clasificar en proporcionales si la alícuota es constante, por ejemplo, el 21% del IVA es una alícuota constante. No importa lo que uno compre, ¿sí? El determinado monto de la compra, cada bien tiene el 21% del IVA. Obviamente que hay algunos servicios que tienen la alícuota del 27%, pero digo, en general es una alícuota común y constante del 21%. Después tenemos los impuestos que son de alícuota progresiva, que son aquellos que a medida que aumenta la base imponible, va a aumentar la alícuota, ¿sí? Que ese sería un caso, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, de acuerdo a la escala en la que uno esté, de acuerdo a las diferentes escalas, a medida que aumenta la renta imponible, aumenta la alícuota. En realidad,
el caso del impuesto a las ganancias sería este, que sería el tercero, el degresivo, que es una alícuota que es progresiva hasta cierto punto que a partir de ese porcentaje se torna constante o proporcional. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias tiene alícuota progresiva hasta el 35%. Después lo vamos a ver en un ejercicio, que está la tablita en el cuadernillo, y que van a ver que después de un determinado monto de base imponible, a partir de ahí, no importa lo que uno gane, va a pagar el 35% siempre, no aumenta, ¿sí? Y bueno, y el último caso, que es la alícuota regresiva, que no existe este impuesto, que es en general cuando a mayor base imponible, menor alícuota. O sea que aquellos que tienen una base imponible muy baja pagarían una alícuota muy grande. Por eso que dice que es grave, digamos, afecta gravosamente a los que tienen bajos ingresos, porque pagarían alícuotas altas y los que tienen ingresos altos pagarían alícuotas bajas, ¿sí? ¿Queda claro entonces? La diferencia acá es entre impuestos fijos e impuestos ad valorem. El ad valorem es el que tiene una alícuota impositiva sobre una base imponible. ¿Bien? Y dependiendo cómo sea esa alícuota, puede tener estas 4 características: ser proporcional, progresivo, degresivo o regresivo. ¿Bien? Toda esta parte está explicada en el libro de Julio Martí. Después pasamos a otro punto y acá sí ya después nos vamos a detener en un ejercicio, o en 2, mejor dicho. Vamos a ver 2 ejercicios del cuadernillo. Nosotros vamos a ver que existen sistemas que van a dotar de progresividad, digamos, formas de tratar de dotar de progresividad un impuesto. ¿Por qué? Porque cuando los impuestos tienen alícuotas progresivas, son los impuestos que vendrían a ser más equitativos para la sociedad. O sea, aquel que gana más, que pague más, ¿sí? Que pague una mayor alícuota. Entonces, la primer metodología para dotar de progresividad un impuesto es aplicar una deducción de base, se denomina, que sería aplicar un mínimo no imponible, ¿sí? ¿Qué significa? Acá vamos a ir a ver, ya les digo qué ejercicio es, porque este es el que no estaba, no lo tenía para hacer, pero quiero que lo veamos igual. Ya les digo. Parece que era el 17. El 17. El ejercicio 17 plantea que se aplique este sistema de progresión para dotar de progresividad el impuesto. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno aplica un mínimo no imponible, que sería como, digamos, esta forma de dotar de progresividad es una de las formas que toma el impuesto a las ganancias. ¿Por qué tiene un mínimo no imponible? Vieron que estuvo en discusión este último tiempo y se incrementó el mínimo no imponible a 150.000 pesos. ¿Bien? Entonces, eso está fijado por la ley y es un mínimo para todos los que tengan que pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hace? Dice, se aplica, se deduce un monto mínimo no imponible de la base del impuesto y se aplica una alícuota constante sobre el remanente, ¿sí? Entonces, de esa manera se va a dotar de progresividad al impuesto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a comparar, que esto lo podemos chequear en este ejercicio 17 que les decía, y también lo vamos a mirar al ejercicio número 5, que habla también del impuesto a las ganancias y de la progresividad del impuesto, y lo que vamos a hacer es, digamos, cuando uno aplica un mínimo no imponible, aunque la alícuota sea proporcional, o sea que el Estado fije una misma alícuota para todos, después vamos a ver que si uno calcula lo que es la alícuota efectiva, ¿qué me muestra la alícuota efectiva? Me muestra el verdadero impacto que tiene el impuesto en el ingreso del contribuyente en este caso, ¿sí? Entonces,
esa alícuota efectiva es la que se va a tornar progresiva dependiendo de los ingresos que tengan las personas. O sea, mayor ingreso, esa alícuota efectiva va a ser mayor. Bien. Vamos a ver este ejercicio 17. A ver si ven, porque tengo la luz encendida, la voy a apagar, porque ahí les hace un reflejo, pero ahora salió el sol bien, así que creo que van a ver bien sin la luz. Entonces, en este caso, el ejercicio dice, suponiendo 4 contribuyentes de un impuesto a la renta con los siguientes ingresos anuales, y les da el contribuyente A, dice que gana 200.000 pesos, el B 80.000, el C 100.000 y el D 400.000. Entonces dice, proceder de manera de lograr que el impuesto resultante sea progresivo mediante la aplicación de una alícuota constante del 2%. Ven que acá dice en el concepto, se aplica una alícuota constante, en este caso del 2%, proporcional, abonando el contribuyente B 600 pesos de impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular acá? Lo que vamos a calcular, ya les digo, es lo que sabemos es que el contribuyente B paga 600 pesos en concepto de impuesto, aplicándosele una alícuota del 2%. Este sería el 17. Esperen que lo busco, que lo tengo hecho ya. Acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que nos dice a nosotros esta forma de hacer el sistema de deducción de base es que un impuesto, el monto del impuesto, va a ser igual a la renta que tiene la persona, ¿sí? La renta neta, menos el mínimo no imponible, ¿sí? Y a eso le aplicamos una alícuota, que en este caso es del 2%, dice sí, y sabemos que la persona, que este contribuyente, paga de impuestos 600 pesos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del impuesto? Y bueno, sería la renta del contribuyente menos el mínimo no imponible, y a esto le aplicamos la alícuota del 2%, sería la alícuota. De esa manera determinamos cuál es el impuesto que debería pagar. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque como nosotros no sabemos a cuánto asciende el mínimo no imponible, que va a ser el que estipule la ley para todos los contribuyentes, entonces tenemos que calcularlo con estos datos que nos dio el problema. ¿Qué nos dice? Que el contribuyente B paga 600 pesos de impuesto, que su renta es igual a 80.000, y que por eso él pagó, acá no conocemos el mínimo no imponible, que sería nuestra incógnita, él pagó una alícuota de 0,02, el 2%. Entonces, esta cuenta, ¿sí?, al contribuyente B le dio que tuvo que pagar 600 pesos de impuesto. Entonces, de esta manera uno va a deducir cuál es el mínimo no imponible, que después le vamos a aplicar a cada uno de los contribuyentes para ver cuánto pagan de impuesto, ¿sí? Entonces, bueno, acá cuando hacemos el despeje nos va a quedar que el mínimo no imponible es igual a 50.000 pesos. Entonces, esto es lo que vamos a aplicarle a todos los contribuyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que el contribuyente A, fíjense que ahí lo tienen en el cuadernillo, dice, el contribuyente A tiene una renta de 200.000 pesos. Entonces, si le hacemos el mismo cálculo al contribuyente A, 200.000 menos el mínimo no imponible, que ya sabemos que es de 50, ¿sí? Para A, el impuesto que va a pagar es 200.000 menos 50.000 por el 2%, ¿no? A ver qué
¿Alguien quiere ingresar? A ver si se ve bien. Ahí ven bien el pizarrón. Sí, profe. Profe, Sí, cuando haces, a mí me dio negativo los 50.000. sí, pero eso es porque cuando vos lo despejás, te queda menos mínimo no imponible igual a menos 50.000. Entonces, si hacen, compensan y te queda positivo. Bien, entonces, bueno, de esta manera uno calcula cuál es el monto del impuesto. Cuando hacemos esto, nos queda que el contribuyente A va a pagar, me daba 3.000 pesos. Este sería el monto del impuesto que paga A, este es el que paga el contribuyente B. Y así para todos los contribuyentes hacemos el cálculo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? O sea, ellos pagan una alícuota que estipula la ley del 2%. Pero cuando yo tengo que ver el peso que efectivamente tiene estos 600 que pagó el contribuyente B sobre su renta, que la renta del contribuyente B, ¿cuál es? 80.000. Claro, o sea, no le tengo que restar. El mínimo no imponible es una ventaja que nos da la ley de decir, bueno, esto no lo tenés que pagar, ¿sí? Bien, entonces, si yo tengo que calcular la alícuota efectiva para el contribuyente B, voy a hacer 600 pesos, que es lo que paga de impuestos, sobre su renta. Si yo a esto después lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje que es lo que me muestra, me representa qué porcentaje o qué parte de su ingreso, de su renta, lo destinó a pagar el impuesto, a la renta en este caso. Este me daba 1,5%. Ven que es una alícuota que es más baja que la que estaba estipulada por el Estado, que es del 2%. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir esto de la alícuota efectiva? Bueno, la alícuota efectiva, uno la va a medir cuando uno calcula la magnitud del impuesto que tiene que pagar el contribuyente. La alícuota efectiva la voy a hacer el impuesto dividido la renta imponible. ¿Sí? La renta sería la renta neta de la persona. Entonces, ¿eso qué me muestra? Me muestra cuánto representa ese impuesto en la renta de la persona. Y esto es lo que me va a dar la progresividad, porque miren si se la calculamos a A. Esperen que voy a borrar. Sí. Ese 1,5 es del contribuyente A. En B me dio 0,75. Ah, sí, tenés 600. razón. Sí, sí. Lo vi mal. 0,75%. Para A, lo que vamos a hacer es hacer 3.000 sobre su ingreso, que es 200.000, por 100, y este sí me daba 1,5. Esperen que después les pongo, vamos a ver el contribuyente B el C y el D que faltan. Para el contribuyente C, para el contribuyente C era, el contribuyente C ganaba 100.000 pesos, entonces si le restamos el mínimo no imponible son 50.000. Y a esos 50.000 los multiplicamos por la alícuota que me da la ley, que es el 2%. O sea que el contribuyente C pagó de impuesto 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, su alícuota efectiva, vamos a ponerla así, es 1.000 sobre 100.000. Por 100 me da un 1%. Entonces, este sería para B, este sería para el contribuyente A, y para el contribuyente D,
el impuesto, el contribuyente D es el que gana 400.000 pesos, si le restamos el mínimo no imponible me da 350.000, y a esos 350.000 le calculo el 2% y obtengo un impuesto de 7.000 pesos. Entonces, la alícuota efectiva para este contribuyente va a ser 7.000 sobre su ingreso, que eran 400.000, por 100. Y esto me da 1,75. Bien, este es el que muestra. ¿Qué es lo que me muestra esto? Estas alícuotas efectivas me están mostrando la progresividad. El que ganaba menos, que era el contribuyente B, que ganaba 80.000, paga una alícuota, digamos, le representa a él el pago de este impuesto un 0,75% de su renta. Para el contribuyente C, que ganaba 100.000, que sería el segundo, los voy ordenando, la alícuota, digamos, le representa un 1% de su renta. Para el contribuyente A, que ganaba 200.000, le representa un poco más, 1,5, y para el D, que ganaba 400.000, le representa más. ¿Ven? Entonces acá que vemos la progresividad. Cuando uno analiza la alícuota efectiva, ve la progresividad del impuesto. Quien tiene mayor renta va a pagar una mayor alícuota, o le va a representar una mayor parte de su ingreso lo que paga en concepto de impuesto. ¿Está? ¿Queda claro este punto? De esta manera uno dota de progresividad un impuesto, aplicándole un mínimo no imponible. Bien, y el otro ejercicio que yo les comentaba es el ejercicio 5, también le vamos a dar una ojeada. Este ejercicio 5, que también lo que va a hacer el ejercicio 5, que sería el caso del impuesto a las ganancias que usamos acá en Argentina, va a mezclar dos tipos de metodologías para lograr progresividad, que es esta, la deducción de base, y la que sigue, que sería esta, la progresión por categorías o progresividad global, sería categorías o clases. ¿Qué es lo que me muestra este tipo de progresión? Que lo que hace es dividir en diferentes categorías los ingresos de los contribuyentes. Entonces, de esta manera, lo que hace el impuesto a las ganancias que nosotros tenemos en Argentina es agrupar las dos, porque existe un mínimo no imponible que está fijado por la ley, y a su vez existe una tablita que me muestra las diferentes categorías en donde, las categorías de ingresos serían. ¿Tá? Fíjense este ejercicio que les digo, el ejercicio 5, porque no voy a hacer la tabla, lo vamos a ir mirando desde ahí. Voy a borrar esto que hice acá en el pizarrón. ¿Pudieron copiarlo de la pizarra? Sí, profe. Bueno, así borro y vemos esto. Este ejercicio lo que les muestra es que, bueno, que la ley fija un impuesto a la renta, digamos, fija un mínimo no imponible de 4.020, ¿sí? Entonces nos da un mínimo no imponible la ley de 4.020. Y nos dice, calcule el impuesto que abonaría un trabajador soltero que tuviera una ganancia neta anual de 47.500 pesos. Ganancia neta anual 47.500. Suponiendo que no existan otras deducciones más que la precedentemente señalada, o sea, ese mínimo no imponible. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias, lo que les decía antes, que es un impuesto personal y que existen otro tipo de deducciones como cargas de familia, si uno paga intereses de un crédito hipotecario, estas son todas cuestiones que se pueden deducir
para después buscar, una vez que hago todas las deducciones, ahí recién busco en la tabla en qué escala estoy para ver cuánto tengo que pagar, ¿sí? Entonces dice, bueno, no existe ninguna otra deducción más que los 4.020 que me fija la ley. Analice cuál es la alícuota media, que sería la alícuota media, sería la alícuota efectiva, que es la que vimos recién, que se aplica para este ingreso neto, y cuál es la alícuota marginal. La alícuota marginal es la alícuota que me da la ley, ¿sí? La que fija el impuesto, la que fija la ley de creación del impuesto, ¿está? O sea que en el caso del ejercicio anterior hubiese sido ese 2% la alícuota marginal. Y la alícuota efectiva o media es esa que verdaderamente nos muestra la progresividad del impuesto, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cuánto va a pagar de impuesto este contribuyente de acuerdo a esa tabla. Ven que lo que me muestra la tabla es esas categorías. Por ejemplo, que la ganancia neta imponible vaya de 0 a 10.000, o de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, de 30.000 a 60.000 y así. ¿Bien? ¿Qué tiene de problema esto? Fíjense que acá dice, surgen severas injusticias en los límites de las categorías. ¿Por qué? Porque si yo estoy, digamos, cuando hago todas las deducciones, me fijo y si yo gano 30.000, fíjense, estaría en la fila que va desde 20.000 a 30.000, ¿bien? ¿Qué me corresponde pagar ahí? Bueno, me corresponde pagar un monto fijo, o sea, un impuesto de suma fija de 2.300 pesos y un 19% sobre el excedente de los 20.000, o sea, de la parte baja de la tabla. ¿Bien? La tabla va de 20.000 a 30.000. Por ejemplo, si a mí me daría que cobro, que me da la renta neta imponible, me da 25.000. Estoy en ese rango. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de impuesto? Y 2.300 más un 19% sobre 5.000, porque sobre los 20 tengo 5.000 pesos más, porque gano 25.000, ¿sí? O sea, la alícuota, el porcentaje, lo van a aplicar al excedente sobre la base de la fila, ¿sí? O sea, de la categoría, ¿bien? ¿Qué pasa? Sí. ¿Dónde está la tabla? Que no la veo. La tabla está en el ejercicio 5, ¿la vieron? Ah, El ejercicio 5 está en la otra hoja porque empieza en una hoja y sigue en la otra. Por lo menos en el cuadernillo que tengo yo. Entonces tenemos que calcular. Para este ejercicio vamos a hacerlo directamente. La persona gana 47.500. ¿Eso es lo que voy a buscar en la tabla? No. Primero le hago la deducción correspondiente, ¿sí? Entonces, si yo hago, o sea, la renta para este sujeto, la renta neta sujeta a impuesto, renta neta sujeta a impuesto, va a ser 47.500 menos los 4.020, que es el mínimo imponible, que eso les da 43.480. Esto es lo que voy a ir a buscar a la tabla, ¿sí? Entonces, si uno va a la tabla, fíjense que en la fila 1, 2, 3, en la cuarta, de 30.000, en la categoría que va de 30.000 a 60.000, ahí estaríamos posicionados. Entonces, ahora vamos a ver cuánto vamos a pagar de impuestos. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, lo que vamos a pagar es un monto fijo, que es de 4.200 pesos, más a ver qué me dice, el 23%, esta sería la alícuota, por el excedente de la base digamos, el excedente de esa base que va de 30 a 60. O sea,
yo tengo una renta neta sujeta a impuesto que es de 43.480. Menos los 30.000, que sería la base de la escala, sobre esa diferencia, que son 13.480, es que yo pago el 23%. ¿Sí? No lo pago sobre el total. ¿Bien? Es sobre lo que me excedo. Acá los problemas surgen de cuando estamos muy en las bordes de las escalas, porque si su renta da, por ejemplo, 29.900, 29.900, o 31.000, hay muy poca diferencia de ingreso y ahí ya me salto de tabla y tengo que pagar mucho más. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Que me salto de la fila de la tabla y tengo que pagar mayor base fija y mayor alícuota por el excedente. ¿Tá? Entonces ahí surgen los problemas. Entonces el impuesto acá nos dio, creo que da 7.000 y pico, 7.300. Vamos a ponerle así. Con 40. Entonces, si uno tiene que calcular la alícuota efectiva, que es lo que realmente representa lo que yo pagué de impuesto en mi renta, o sea, en la renta de este individuo, ¿qué tengo que hacer? 7.300 dividido ¿qué? ¿43.480 o 47.500? 47.500. Claro, porque esta es la renta que efectivamente tiene la persona. Que eso es un premio que me da la ley, digamos. Un changüí que me da la ley. Por 100, y eso me representa un 15,36%. Fíjense que la alícuota, esta se llama alícuota efectiva, y esta sería, esta sería la alícuota marginal, la que me dice la ley. O sea, para ese rango de la tabla en donde estoy, me corresponde pagar un 23%. Esa sería la alícuota marginal, y la efectiva siempre es más baja que la marginal, ¿sí? En los impuestos progresivos, siempre la alícuota efectiva es más baja que la marginal. ¿Tá? Después tenemos, digamos, para salvar este problema que sería el que surge de hacer estas categorías y definir los rangos de ingresos, hay dos metodologías más que apuntan a, por ejemplo, esta, la que sigue, progresividad escalonada, es tratar de achicar cada vez más los segmentos y hacer, por ejemplo, en este caso lo que hacemos dentro de cada segmento es aún ir achicando. Ven que dice, contempla segmentos o intervalos, como la anterior, cada uno de ellos con alícuotas crecientes, pero para determinar el tributo se fracciona a su vez cada intervalo y se le aplican las correspondientes alícuotas. ¿Sí? Digamos, de manera de suplir esa problemática de estar en los límites. Y el otro, que se llama progresión continua, es aún más achicar ese rango para tratar digamos, de que no haya estas grandes diferencias en el pago del impuesto cuando hay mínimas diferencias en los ingresos, ¿no? En la renta de las personas. Fíjense que dice, la amplitud de cada clase se reduce al mínimo y obviamente se le aplican alícuotas crecientes, pero fíjense que dice, presupone el redondeo de montos imponibles a variaciones mínimas de 10, 100 o 1000 unidades monetarias, o sea, muy pequeñas. Y lo que les decía de la alícuota, fíjense que la alícuota obviamente crece hasta un tope. Fíjense que en la tabla, en la última fila que va desde 120.000 en adelante de ingresos,
tiene un 35%, o sea que si yo tengo un ingreso de 120.000 o tengo un ingreso de 5 millones, voy a pagar un 35%, obviamente sobre lo que supere el 120.000, pero digamos, la alícuota ahí no sigue creciendo porque si no el impuesto se tornaría confiscatorio, ¿sí? Y ese es un principio constitucional que me dice no, digamos, que va a resguardar al contribuyente, ¿no? Bien, ¿alguna duda sobre este tema? Los métodos de progresión, ahí vimos 2 ejercicios. Y ahora, cuando veamos los momentos de la imposición, vamos a ver Profe, 2 ejercicios. Sí. una consulta. No entiendo qué significa la última de la tabla, la última columna, que dice sobre el excedente de, y tiene un par de números ahí. Bueno, esos números, fíjate que son los mismos de la primera columna de la tabla, porque sería el excedente, es lo que hicimos acá, mirá. Acá el inicio de la tabla iba de 30.000 a 60.000, ¿viste? Que era donde buscamos, donde teníamos nuestra renta neta sujeta a impuestos. Claro, sí. Este sería el excedente. El excedente es 13.480. Porque de 30, que es el principio de la tabla, vos ganás 43.000, bueno, la base imponible sería 43.480. El excedente entre 30 y los 43.000 son 13.000. Y sobre esos 13.000 vos te aplican el 23%. O sea, no te lo aplican sobre el total que es 43.480. Claro, eso. Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a los momentos de la imposición. Que acá ya vimos los 3 primeros, por suerte. Después los tienen bien explicados. Yo los voy a ver que están todos bien explicados, pero yo se los voy a explicar rápidamente y así seguimos con la otra parte de la presentación. Bueno, dijimos que la percusión ustedes lo pueden encontrar como es, recae, ven que acá dice sujeto de iure, sujeto de derecho, el sujeto percutido se le llama, que es el que fija la ley. La incidencia sería el sujeto de facto, o sea, de hecho, el sujeto que realmente va a pagar el impuesto. Entre esos dos momentos está la traslación, que es cuando el sujeto de iure o de derecho le traslada vía los precios al contribuyente que efectivamente va a pagar el impuesto. Después tenemos otro momento de la imposición. Después, obviamente, que ahora vamos a volver a este de traslación porque vamos a ver unas características y un ejercicio. La difusión o repercusión es otro tipo de momento de la imposición en donde lo que se busca es ver cuáles son los efectos de haberse aplicado un impuesto. Los efectos que son directos o indirectos, o inmediatos o mediatos, que tienen que ver, por ejemplo, con el efecto inmediato sería el efecto que el impuesto, cómo repercute el impuesto en una persona. Por ejemplo, si a mí me aumentan los impuestos, yo voy a ver disminuido mi ingreso disponible y por ende tal vez consuma menos o ahorre menos, ¿sí? Entonces esa sería la difusión inmediata, ¿sí? ¿Cómo afecta eso en la economía de cada contribuyente? Y respecto a la difusión mediata sería cómo afecta que el Estado aplique un impuesto a toda la economía, ¿sí? O sea que, en definitiva, si estamos hablando en niveles macroeconómicos, diríamos que el aumento de los impuestos disminuye el ingreso disponible y eso puede provocar disminución en el consumo o en el ahorro, ¿sí? O en la inversión futura. Si lo pensamos como que hoy disminuye el ahorro, eso puede generar que en el futuro no haya inversión, ¿sí? Porque hay menos ahorro. Entonces, esa sería la difusión mediata, ¿sí? O sea, el efecto que tiene en toda la economía. Después la próxima es la remoción, que la remoción vendría a ser la manera en que el sujeto se deshace de esta incidencia que le provoca, de la carga del impuesto, pero sin trasladarlo. ¿De qué manera? Por ejemplo, aumentando la productividad,
¿sí? Entonces, de esa manera lo que hace es tratar de que el impuesto le repercuta lo menos posible. Entonces me esfuerzo, gano un poco más o produzco un poco más de manera de compensar esto que me está quitando el Estado en concepto de impuestos. ¿Bien? Y por último, vamos a hablar de la amortización y de la capitalización conjuntamente porque una es la contracara de la otra. ¿Qué significa la amortización? Por ejemplo, esto en general se va a dar cuando estemos hablando de impuestos que recaen sobre el patrimonio. Por ejemplo, un impuesto sobre un inmueble. Los inmuebles en general vamos a pensar que se van a evaluar de acuerdo a la renta que van a generar y actualizando las rentas que suponemos que va a generar el inmueble, yo puedo hacer un valor actual neto y ver cuál es la evaluación fiscal de mi inmueble. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un inmueble que nos da una renta periódica de 100, ¿sí? Por ejemplo, entonces si nosotros actualizamos de acuerdo a la tasa de interés esas rentas futuras, podríamos obtener el valor del inmueble, por ejemplo, en 1.000.000 de pesos. ¿Qué pasa si el Estado nos aplica un impuesto a la renta de ese inmueble? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, el Estado aplica un impuesto de 10 pesos. Entonces, en vez de tener una renta de 100, vamos a tener una renta de 90. Y si nosotros actualizamos todo ese valor, nos disminuye la evaluación de nuestro inmueble, porque supongamos que si hacemos el valor actual neto, ahora en vez de 1.000.000 nos da 900.000 la evaluación del inmueble. Entonces, de esa manera, ¿qué estamos viendo? Que la aplicación de un impuesto lo que hace es amortizarnos el valor de nuestro inmueble, ¿sí? Por eso se le denomina amortización. El caso contrario es que haya existido este impuesto de 10 pesos y que nuestro inmueble esté evaluado en 900.000 y el Estado derogue ese impuesto y entonces a partir de ahora nuestro inmueble nos da una renta de 100 y si lo actualizamos nos va a dar un valor, una evaluación fiscal de 1.000.000. Entonces nos estaríamos capitalizando, ¿sí? Por eso es que les dije que sería como el efecto contrario de la amortización. ¿Bien? Esto también lo tienen acá explicado, fíjense en la presentación, bueno, acá explican cada una. Y en la parte de amortización tienen un ejemplo numérico, lo pueden ver de ahí, y la capitalización sería el contrario. Y ahora me voy a detener en la traslación. Porque acá en traslación vamos a ver diferentes tipos de traslación, y ya que vamos a ver un par de ejercicios, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con la traslación multifacética y monofacética, que son los ejercicios que yo les comentaba que también los vamos a ver en la unidad 9. ¿Por qué? Porque se aplican en general, se aplican a impuestos al consumo. Y después vamos a ver un ejercicio que habla sobre las elasticidades de oferta y demanda como manera de analizarlas y ver cuánto se puede trasladar de un impuesto y cuánto deberá absorber el productor, ¿sí? Bien, vamos a ver la primera clasificación que nos dice que según la dirección, ¿cómo va a ser la clasificación? Esto por ejemplo, lo agregué al PowerPoint que estaba antes, ¿sí? Porque acá especificamos bien de acuerdo a qué característica uno va a hacer la clasificación. Entonces, en el caso de según la dirección, la traslación va a poder ser prospectiva, que quiere decir en el sentido de hacia adelante, en el sentido de la corriente de bienes y servicios, ¿sí? De la cadena de comercialización. Por ejemplo, el que les decía, bueno, si en el caso del impuesto al tabaco, ese impuesto recae sobre la productora de tabaco, pero en realidad cuando uno se va a comprar un atado de cigarrillos está pagando ese impuesto. O sea que la productora lo traslada vía precio, o sea, aumenta los precios e incluye el impuesto dentro del precio. ¿Bien? Esa sería la prospectiva. La retrospectiva es la traslación que se da hacia atrás, o sea, en sentido contrario a la corriente de bienes y servicios.
Ese sería el caso, por ejemplo, de las retenciones, ¿sí? A la exportación. ¿Por qué? Porque en realidad se le termina pagando al proveedor un precio más bajo, ¿sí? Es como si me cobran un impuesto, pero yo, en vez de trasladarlo hacia adelante a los precios, le pago menos a mi proveedor, de manera de que repercute en el proveedor. El que se termina haciendo cargo del pago del impuesto sería el proveedor. ¿Bien? Y la traslación que es oblicua se da en el caso de, por ejemplo, empresas que tienen diferentes líneas de producción. Entonces, hay un bien que está grabado, pero el productor va a decidir sobre qué bien lo traslada, o sea que sería hacia el costado. Por ejemplo, un productor de soja por ejemplo, que tenga dos líneas de producción, que haga aceite de soja y que haga expeller de soja. Entonces, bueno, le pusieron un impuesto, pero va a ver dónde lo traslada, hacia el precio del aceite o el precio del pellet de soja o expeller de soja, ¿sí? Eso va a tener que ver también con esto que les muestro acá, que es analizar la elasticidad de la demanda, más que nada, más que de la oferta, de la demanda de los bienes. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan qué significaba el concepto de la elasticidad? ¿O no? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien hizo micro? ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, ¿qué quiere decir la elasticidad de demanda? Elasticidad precio de la demanda, estamos hablando. Lo han visto también en la introducción. Yo lo vi, pero no me acuerdo bien. ¿Puede ser que el precio no variaba, depende de la demanda? No varía según la demanda. No, es la variación en la demanda ante cambios en los precios. O sea, ¿qué me muestra la elasticidad? La elasticidad me muestra la sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio. ¿Está? Eso está en términos porcentuales, ya que está se los escribo, que nos va a servir para después la parte de abajo que me muestra cómo analizo la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda, ¿qué me va a mostrar a mí? Me va a mostrar el cambio en las cantidades demandadas respecto a la cantidad demandada original, ¿sí? Es una tasa de cambio, sobre el cambio en los precios ante el precio, respecto al precio original. Entonces, cuando estamos hablando de una demanda que es elástica, infinitamente elástica, quiere decir que es muy sensible, ¿sí? La relación de la demanda con los precios es una relación negativa, o sea, pensémosla en un bien normal, ¿sí? Si el precio aumenta, yo capaz demando menos. O sea, si yo soy muy sensible a los cambios en los precios, o sea, si mi demanda es elástica, infinitamente elástica, la curva de demanda es casi horizontal. O sea, mi curva de demanda sería así. O infinitamente elástica sería totalmente horizontal. ¿Qué me está mostrando? Que yo, si el precio es P sub 0, demando P sub 0. ¿Sí? Ahora, fíjense que si el precio aumenta apenas, porque miren el cambio a P1, es pequeño. Miren cómo cae la cantidad demandada. ¿No? Soy muy sensible. Si me aumenta un peso el precio, no, un peso ahora no es nada. Si me aumenta 10 pesos el kilo de tomate, dejo de comprar tomate. ¿Sí? Eso es ser muy sensible. Entonces, ¿por qué viene a cuenta esto? Porque, por ejemplo, si un productor el Estado le cobra un impuesto, va a decir, bueno, ¿lo traslado a los precios o no? Y si la demanda es así, no la voy a poder trasladar, porque si yo aumento el precio un poquito, o sea, le recargo el impuesto, automáticamente dejo de vender. ¿Está? Entonces ahí se haría cargo el productor del impuesto y lo tomaría como un costo más
pero no lo traslada, ¿ven? Entonces ahí hay un análisis que va a hacer el productor y dependiendo también la elasticidad de oferta también. ¿Qué me dice la elasticidad de oferta? El cambio en la cantidad ofrecida respecto a la original sobre el cambio en los precios respecto a la original. Que acá sí la relación es directa, porque si aumentan los precios, se supone que uno ofrece más, un productor. ¿Está? Pero en general el análisis está más apuntado a cómo es la elasticidad de demanda para ver qué hago, si lo traslado o no. Ese sería el caso que yo le dije de la oblicua, bueno, si la elasticidad de la demanda del aceite es muy, digamos, los compradores son muy sensibles, no le voy a trasladar el impuesto al precio del aceite de soja, sino que se lo traslado al otro, al speller de soja. Esa sería la traslación oblicua, ¿está? Pero ya que está, vimos el análisis este. Bien, después hay otra clasificación, otro tipo de traslación que me habla de las etapas, ¿sí? Simple o de varios grados significa que la traslación, digamos, el impuesto va a estar en una de las etapas del proceso de comercialización o en varias etapas, ¿sí? Por ejemplo, simple es cuando está ahí a los precios minoristas y directamente se traslada hacia el consumidor final nomás. En cambio, es diferente cuando está en la etapa de importación, tal vez el impuesto, y después se va trasladando hasta que llega al consumidor final, que es el ejercicio que vamos a ver. Pero más que nada me voy a detener en esta. Según la intensidad, que tiene que ver con... la intensidad tiene que ver con esto. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de lo que paga, digamos, la incidencia, ¿qué va a hacer? Va a ser hacer una comparativa entre el precio de venta con impuesto y el precio de venta sin impuesto, hacia el consumidor final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio va a ser simple, la traslación, cuando la incidencia coincida con lo que recauda el Estado. Ahora vamos a ver un ejercicio que lo van a ver claramente. Y es acumulativa o piramidal, o sea, más perjudicial para el contribuyente final que paga el impuesto, cuando la incidencia, o sea, lo que paga adicional el contribuyente comparando el precio de venta con impuesto y el sin impuesto, eso que paga además es mayor a lo que recaudó el Estado cuando nos cobró el impuesto, ¿sí? Vamos a ver en qué caso se da ese. Ahí nos va a aparecer dos tipos de traslaciones que van a ser la multifacética o multifásica, lo pueden encontrar en la bibliografía, que quiere decir que el impuesto se aplica en muchas etapas del proceso de producción, que sería el caso del impuesto de ingresos brutos, que es el más distorsivo de todos, el que más carga tiene para el contribuyente final, el peor, ¿sí? Ese sería el caso de ingresos brutos, que no lo vamos a ver en práctica, ¿sí? Y el monofacética o monofásica es cuando se aplica en una única etapa de comercialización. Ahora vamos a ver en un ejercicio que tenemos, por ejemplo, el importador, el mayorista, el minorista, y el minorista es el que le vende al consumidor final. Entonces, dependiendo, cuando es monofásica, el Estado nos puede cobrar al importador o al mayorista o al minorista el impuesto, pero es solo una. En cambio, multifacética, ingresos brutos se cobra en todas las etapas, ¿sí? Es por eso que es el más perjudicial. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque en el ejercicio ustedes van a ver que cuando se lleva a cabo el proceso de remarcación, si estamos incluyendo el impuesto, cada vez va a ser más distorsivo y cada vez va a ser mayor el precio. Porque no solo voy a estar remarcando sobre costos, sino que voy a estar remarcando sobre el impuesto también. ¿Bien?
Entonces, por eso decimos que el impuesto a los ingresos brutos es el peor, porque remarcamos en cada etapa sobre impuesto y después nos aplican otro impuesto y se remarca sobre el costo de impuesto y así sucesivamente. ¿Está? Profe, Ahora, ¿es sí. por algo que en los dos casos dice efecto cascada? O sea, Sí, ¿qué pero se miren, refiere? uno se denomina, y saben, miren, yo esto, y en ayuda a memoria, o sea, los dos, bueno, el multifacético va a ser perjudicial para el contribuyente. Efecto en cascada, es más potente. El efecto de cascada se va a dar más fuertemente cuanto más alejado esté del consumidor final la aplicación del impuesto, ¿sí? Porque lo vamos a ver en el ejercicio ahora. Y después retorno acá y les digo cómo es mi ayuda a memoria para acordarme cuándo es en y cuándo es de. O sea, es medio tonto, ¿no? Pero de cascada, la D está antes que la E, por ende tiene menor efecto. Así me acuerdo yo, y si no, tienen que interpretarlo. El monofacética, ese tiene efecto de cascada, pero no es tan potente como el de la multifacética. Ahora lo vemos con un ejemplo. Miren, y después volvemos acá. Bueno, acá están explicadas. Vuelvo después, ¿eh? Acá está el ejercicio que les quería mostrar. Miren, este es un ejemplo de imposición monofacética, o sea, en una etapa. El ejercicio nos va a plantear, este tiene otros números, pero es muy similar al que está en el cuadernillo, así que después ustedes van a mirar solos el del cuadernillo, que ya les digo qué número es, así ya lo identifican. Es el número... El número 4, el ejercicio 4 del cuadernillo, es el que tiene este ejercicio que habla de un impuesto a las ventas monofásico o monofacético, ¿sí? En una fase, o sea, en una etapa. Fíjense que acá, en este primer caso que estamos viendo, el sujeto percutido, o sea, el impuesto está aplicado al importador, ¿sí? Y vamos a ver los tres casos, cuando se aplica acá al importador, cuando se aplica al mayorista o cuando se aplica al minorista, para que vean las diferencias, ¿sí? Entonces, vamos a este primer caso. ¿Qué me dice? Bueno, acá me da el costo y vamos a hacer una comparativa entre el precio de venta, cómo hubiese sido si no hubiera impuestos y cómo es con impuestos. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Para calcular después la incidencia, que es la diferencia entre el precio con y sin impuestos. ¿Bien? Entonces tenemos, por ejemplo, acá que me dice el ejercicio. Bueno, el precio de costo es de 67, el precio de venta es 100. En este caso, ¿qué hace el Estado? Nos aplica un impuesto a las ventas, al precio de venta, del 20%, que sería... El 20% de 100 serían 20 pesos. O sea que esa sería la recaudación del Estado, esos 20 pesos. El impuesto ingresado sería lo que ingresa al Estado. Entonces, si este importador traslada el impuesto, quiere decir que se lo agrega al precio de venta. Entonces al 100 le suma los 20 y el precio de venta va a ser de 20. De 120, ¿sí? Esperen que perdí la flechita. Bueno. Luego, vamos a la segunda etapa. Este precio de venta con impuestos de la primera etapa va a ser el precio, bueno, acá lo toma este precio de costo como si no hubiese impuesto. Esto sería sin impuesto. Ay, no, esperen que lo moví, acá. Este sería el precio de costo de la segunda etapa, que sería el precio de venta de la primera, ¿ven? Los 120. Entonces, ¿qué hace esta segunda etapa? Remarca, ¿sí?, al 50%. O sea, sobre sus costos remarca el 50%. Como su precio fue de costo, tiene incluido el impuesto, el 50% de 120 es 60. Y a esos 120 le sumo 60 y me da el precio de venta de esta segunda etapa.
que es 180. ¿Qué pasa? Si no hubiese habido impuestos, su precio de costo hubiese sido 100, que es el precio de venta de la etapa anterior sin impuestos. Si a los 100 los remarco al 50%, el precio de venta sin impuesto hubiese sido de 150. ¿Está? O sea, lo que faltaría acá sería una columna que diga precio de costo con y sin impuesto. Este es con impuesto y este sin impuesto lo sacamos directamente acá, porque el precio de venta de la etapa anterior sería el costo de la que sigue. ¿Está? Bueno, luego, con impuestos, el precio de venta es 180, que va a ser el costo de la tercera etapa. Ay. Bien, si la tercera etapa remarca también al 50%, la mitad de 180 es 90. 90 más 180 me da el precio de venta final con impuesto, que es 270. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera impuesto? Bueno, remarcábamos sobre 150, la mitad de 150 es 75, si se la sumo a 150 me da el 225, que es el precio de venta sin impuesto. Entonces ya estamos en la etapa final hacia el consumidor. ¿Qué pasa? Acá vamos a comparar cuánto le sale este producto al consumidor. Con impuesto le sale 270 y sin impuesto le sale 225. Esa diferencia se denomina incidencia, ¿sí? Sería la incidencia que causa, la aplicación de un impuesto, ¿sí? En la primera etapa lo aplicaron, al consumidor final la incidencia le repercute en un 45 pesos sería, paga de más. Bien. Y lo importante acá es el concepto de la carga excedente. ¿Por qué? La carga excedente, ¿cómo la calculo? Haciendo la diferencia entre la incidencia, que es esto que pagó de más el consumidor final, y lo que recaudó el Estado. Porque fíjense que en este caso el Estado recaudó 20 pesos, que era el 20% de los 100 en la primera etapa. Pero lo que pagó de más el consumidor son 45. Entonces acá este concepto de carga excedente también lo vamos a ver con el nombre de peso muerto o carga, exceso de carga, es lo que realmente paga además un peso que paga además el contribuyente. ¿Y quién se queda con esos 25 pesos? ¿Qué les parece? ¿El importador? No, el importador no. Todos. Estado. ¿Cómo? No, el Estado se queda con 20 pesos nomás, que es lo que recaudó. Estos 25 se quedan dentro de la cadena de producción, porque ¿qué es lo que pasa? El impuesto se agregó en la primera etapa, pero cuando el segundo, el mayorista, remarca sobre su precio de costo, está remarcando sobre los 100, que eran el costo verdadero del producto, y sobre los 20, que es el impuesto. Entonces, como que se remarca sobre costos y sobre impuestos, y eso va quedando en la cadena de comercialización, ¿sí? O sea que ahí remarcó, digamos, este 180 tiene si el precio de costo hubiera sido 100, remarca 50 pesos que van sobre el costo, pero los otros 30 fueron remarcados sobre los 20 pesos, ¿sí? Entonces como que se remarca sobre el impuesto. Eso queda en la cadena de comercialización, ¿está? Entonces fíjense cuál es la carga excedente que hay en este impuesto, que es monofásico porque se pone en una única etapa, pero la etapa está bien alejada del consumidor final. Ahora vamos a ver el caso en donde el impuesto se aplique en la segunda etapa, que es la mayorista. Entonces acá, fíjense que tenemos, bueno, el precio de costo es 100, porque en la primera etapa no hay impuestos. Si el señor mayorista remarca el 50%, el precio de venta sin impuesto es 150, y sobre esos 150 el Estado nos cobra el 20%. ¿Sí? Entonces el 20% de 150 es 30 pesos.
el Estado recauda 30 pesos en ese caso. ¿Bien? Perdón, profe. ¿Qué Sí. diferencia hay con el anterior a este? El anterior, a ver si vuelvo, no, ahí. El anterior, el Estado cobraba 20% sobre el precio de venta del importador. Y acá cobra 20% sobre el precio de venta del mayorista. Listo, gracias. O sea, el impuesto es el mismo, nada más que 30. sí, ojo, pero la alícuota, ¿qué es lo que no está acá en la presentación? Me olvidé de agregarlo. La alícuota impositiva es el 20%, en ambos casos. ¿Está? Digamos, el impuesto obviamente que acá va a ser en monto, en valores absolutos, mayor, porque la base imponible es mayor. 20% de 150. 150. Gracias. Porque es un impuesto a las ventas, o sea, al precio de venta. Entonces, si sumamos el precio de venta sin impuesto más el impuesto, el precio de venta con impuesto nos da 180. Y eso va a ser el costo de la etapa siguiente. Entonces, esta etapa siguiente, si remarca el 50%, el precio de venta con impuesto va a ser de 270. O sea, hacemos 180 por 0,50 es 90, 180 más 90 me da 270. El precio de venta sin impuesto hubiese sido 225, ¿sí? Porque remarcamos el 50%, el 150 y nos da 225. Entonces, fíjense la diferencia acá. La incidencia es la misma, 270 menos 225 da 45, pero acá la carga excedente cae, es más baja, ¿sí? O sea que acá nos estamos acercando más al contribuyente, que es el último en la cadena que paga el impuesto, y la carga excedente disminuye, ¿sí? Ahora va, ¿por qué? Porque en realidad lo que pasó es que el Estado al Estado le ingresó más plata, ¿sí? Porque al grabar esta segunda etapa, la base imponible es mayor. Antes la base imponible era 100 y ahora es 150. ¿Sí? El Estado sigue cobrando el 20% de lo que es la base imponible, que es el precio de venta. Bien. Y vamos al el tercer caso, que acá el sujeto percutido va a ser el minorista. Entonces fíjense que acá coincide, en las dos primeras etapas, coincide el precio de costo del precio de venta de la primera es 100, el precio de costo de la segunda es 100. El precio de venta con impuesto y sin impuesto coincide porque no hay impuesto. Ahora, el precio de costo de la tercera es 150, porque hasta ahí no había impuestos. Si la tercera etapa, el minorista, remarca el 50%, la mitad de 50 es 75, de 150, si se lo sumo, el precio de venta sin impuestos es 225. Ahí es donde el Estado va a cobrar el 20% sobre el precio de venta. O sea, si ustedes hacen el 20% de 225, me va a dar 45. Bien, y el Estado en este caso recauda 45 pesos. Entonces, ¿qué pasa acá? La incidencia es la misma, diferencia entre precio de venta con impuesto y diferencia de precio de venta sin impuesto, 45 pesos, pero acá la recaudación también es de 45, por ende no existe lo que es la carga excedente. ¿Está? La carga excedente en este caso es 0. Y acá tienen un resumen de los 3 casos en la próxima. ¿Ven? ¿Qué pasa con la carga excedente? Siempre estamos hablando de un impuesto monofásico, o sea, en una única fase del proceso de comercialización, ¿sí? En una etapa. ¿Qué pasa? Cuanto más alejado de la etapa del consumidor final esté la aplicación del impuesto,
más pesada va a ser la carga excedente. O sea, si graban arriba de todo, al consumidor, al productor, esto sería, por ejemplo, el caso del impuesto al tabaco, por ejemplo, que la empresa productora de tabaco es la que está gravada, pero después lo va trasladando, se traslada hasta el consumidor final y es el que termina pagando el impuesto, ¿sí? Entonces acá va a haber carga excedente. ¿Qué diferencia hay con el multifacético? El multifacético, todas las etapas tienen impuesto. Entonces imagínense lo que sería la carga excedente mucho más elevada. Por eso decimos que el que es multifacético, como el ejemplo es el de impuesto a los ingresos brutos, es el más perjudicial para la sociedad, para los consumidores finales, porque hay impuesto en todas las etapas, ¿sí? Entonces se va remarcando sobre costo de impuesto, pero cada vez hay más impuesto en cada etapa. Entonces es impresionante la carga excedente que va a haber, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro el concepto este? Cuanto más alejado del consumidor, Final esté la aplicación del impuesto, mayor va a ser la carga excedente. Bien. Ahora voy a volver un poquito para atrás. Vuelvo para mostrarles en la clasificación, acá que me faltó el de según la intención de la ley. La traslación puede ser prevista, o sea que cuando el legislador crea el impuesto, ya prevé en la ley que se va a trasladar. Por ejemplo, en el caso del tabaco, ¿sí? ¿Qué hace el legislador? Le pone un impuesto a la tabacalera, de manera que la tabacalera lo traslade, ¿para qué? No solo para recaudar, digamos, el fin de la creación de este impuesto no solo es un fin fiscal, que es recaudar, sino que hay un fin extrafiscal que es tratar de que la gente deje de fumar. Entonces, por eso le pone el impuesto y sabe que lo va a trasladar hasta el consumidor final. Distinto es cuando es no intencional. En ese caso, el legislador no está previendo que el sujeto percutido lo va a trasladar, ¿sí? No está prevista por la ley. La ley no prevé que este impuesto se traslade vía precio, ¿sí? En el otro caso sí. Bueno, y ahora les quiero mostrar rápidamente un gráfico que hay aquí, que me muestra este concepto de la carga excedente, pero gráficamente. Pero les voy a hacer... acá el gráfico, no me acuerdo el libro de Martín, si lo tiene así, porque acá fíjense, esto es oferta y demanda, nada más que la oferta la tiene horizontal, ¿sí? Si nosotros tendríamos una oferta dependiente positiva, ahí tendríamos el excedente del productor también. Se lo voy a verificar rápidamente. O sea, para el análisis sirven los dos. Precio y cantidad, yo tengo una oferta dependiente positiva y una demanda dependiente negativa. Tenemos este precio con estas cantidades. Este sería el precio de equilibrio, ¿sí? P sub 0. Entonces, recuerdan de economía de introducción que se llama excedente del productor, y este triangulito de arriba es el excedente del consumidor, ¿sí? La curva de demanda y el nivel de precio me muestra este triángulo que es el excedente del consumidor. O sea, el consumidor está dispuesto a pagar por menores cantidades, está dispuesto a pagar precios más elevados. Eso me muestra el excedente del consumidor, ¿sí? Y el excedente del productor me muestra que el productor está dispuesto a ofrecer menores cantidades a precios más bajos. ¿Bien? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean acá? Que si el Estado aplica un impuesto, el precio va a ser más alto, acá por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá ponemos este P, bueno, esto sería P más T. P sub 0 más T. O un P'.
Bien, a este precio se demandan estas cantidades. Entonces, fíjense el productor qué cantidad ofrecería, esta cantidad. Vamos a ponerle un Q1. Entonces acá les va a quedar formado esto, que es lo que quiero que vean. Este cuadrado, rectángulo, perdón, que me muestra acá, sería lo que recauda el Estado. ¿Por qué? A ver, precio menos, sí, es la recaudación del Estado que en parte acá sale del excedente del consumidor y en parte sale del excedente del productor. O sea, esta parte que recauda el Estado sale del excedente del consumidor. Es una pérdida del excedente del consumidor, que es la que está graficada ahí en el PowerPoint. Porque acá, como graficaron la oferta en forma horizontal, no hay pérdida del excedente del productor. Pero en este caso sí. Me parece que así está en el libro de Martín, completa, con una oferta dependiente positiva. Bien, entonces, todo este rectángulo, que se lo pongo acá, así, y así, es la recaudación. Y el triangulito que quedó acá, que ahí lo tienen diferente, pero acá me queda de este formato, porque tengo la curva de oferta dependiente positiva, es ese peso muerto o carga excedente, es una carga social, una pérdida de bienestar para la sociedad, que sería el concepto de la carga excedente, que es lo que vimos que no recaudaba el Estado, sino que quedaba en la cadena de comercialización. Y fíjense que en parte, dependiendo, bueno, lo que pasa que acá, el gráfico que está ahí en el PowerPoint, les muestra que trasladan, el productor traslada todo el impuesto al consumidor, y es por eso que la pérdida se ve en el excedente del consumidor. Acá es como que estaría repartido, y ese carga excedente sería en parte, acá, esto es del productor, ¿ven? Es una pérdida el excedente del productor sería este triángulo grande. Y el excedente del consumidor el de arriba. Entonces, el Estado se lleva una parte de cada uno de los excedentes. Y la pérdida social es para el excedente del consumidor y para el excedente del productor. Lo que me está mostrando el gráfico de ahí del PowerPoint es que el impuesto se trasladó y que perdió el consumidor, ¿sí? Cuando no se hace cargo del impuesto el productor. Acá le estoy mostrando que una parte tal vez se hace cargo el productor. ¿Está? ¿Queda clara la diferencia? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora pasemos al concepto de la elasticidad como forma de medir cómo hacemos para trasladar teniendo en cuenta las elasticidades, que un poquito ya estuvimos hablando. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? O sea, nosotros lo que sabemos es que si nosotros hacemos esta fórmula de elasticidad, la elasticidad de oferta dividido la elasticidad de demanda, si ustedes hacen esa división, se las dejo para que le hagan, es una operación matemática, ¿qué es lo que les va a quedar? Les va a quedar el cambio en la demanda, el cambio en la oferta, perdón, el cambio en la demanda ante el cambio en la oferta sería la participación de los compradores y la participación de los vendedores en ese cambio que hay en el precio. O sea, ¿quién absorbe el cambio en el precio? En realidad no el cambio en el precio. ¿Quién absorbe el impuesto? ¿Cuánto van a absorber los compradores y cuánto van a absorber los vendedores de ese impuesto que nos coloque el Estado? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta, obviamente, estas elasticidades, o sea, esta sensibilidad de los demandantes y de los oferentes ante cambios en el precio, dependiendo cómo sea el contexto que me indiquen de la economía, ¿qué vamos a poder hacer? Si trasladarle totalmente el impuesto al comprador,
o sea, vía precios, o absorber el costo, el productor una parte que pierda excedente, ¿sí? O ver, de compensar, un poco absorbe el vendedor, un poco el comprador, o le traslado todo el aumento en aumento de precios, ¿sí? Eso lo vamos a hacer a través de esta igualdad, ¿sí? Y creo que hay un ejercicio acá, sí. Vamos a hacerlo con este ejercicio y ustedes van a hacer solos el ejercicio de la práctica, que ya les digo qué número es. El ejercicio 16 es similar a este que tenemos acá en el Power. Nada más que yo el del Power, acá está resuelto, pero yo se los voy a armar con un sistemita de ecuaciones. A mí me parece que es más fácil de calcularlo de esa manera. Pero bueno, ustedes después lo van a hacer como les parezca, ¿está? El ejercicio 16 lo van a poder plantear de esa manera y también el 18. El 16 y el 18 son dos ejercicios que hablan sobre la elasticidad en la traslación impositiva, ¿está? ¿Puedo borrar el gráfico? Sí, profe. Me voy a quedar con las fórmulas aquellas, igualmente no las vamos a usar. Así, ya vamos a usar el resultado. Pero recuerden esto, que si ustedes hacen elasticidad de oferta sobre elasticidad de demanda, eso les va a dar el porcentaje de participación de los compradores, o sea, los demandantes, sobre el porcentaje de participación de los oferentes o vendedores, creo que lo tienen en el cuadernillo. Vendedores, ¿sí? Bien, o sea, ¿cuánto le voy a trasladar al comprador y cuánto le voy a trasladar, cuánto voy a absorber como vendedor? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Este dice, en el mercado de un producto líquido que vale 30 pesos, o sea, el precio del producto es 30, originalmente. Existe una elasticidad precio de la oferta igual a 4, vamos a poner acá los datos. Elasticidad oferta igual a 4 y una elasticidad de demanda igual a 1. Entonces ahí tenemos los datos. Dice, si se produce la introducción de un impuesto a la producción de 25 pesos, impuesto peso 25. Entonces tenemos que ver, el producto salía 30. O sea, me ponen un impuesto de 25, tengo que ver cuánto le traslado al producto. Si se lo traslado todo al demandante, el precio se me va a ir a 55. Entonces, dependiendo cómo son las elasticidades, tengo que ver cuánto le traslado, si todos los 25 pesos, si tengo que absorber algo yo como vendedor, ¿qué hago? ¿No? Entonces dice, la pregunta ¿a cuánto subirá el precio del producto como consecuencia de ese impuesto? Segundo, B, señale y explique qué tipo de impuesto es el que se introduce, inscribiéndolo dentro de la clasificación general de impuestos. Bueno, eso es teoría. C, de resultas del razonamiento anterior, calcule cuál será la participación de los compradores y de los vendedores en el aumento del precio. Más que nada sería en la absorción del impuesto, más que en el aumento del precio. Fundamente su respuesta. Entonces, primero está contestada y el tipo de impuesto introducido es un impuesto a la producción de base específica, es decir, por unidad del producto, porque es creo que por litro, o sea, sí, claro, 25 pesos por litro. Ven que es un ejemplo de impuesto fijo de base específica. Es un impuesto indirecto desde el punto de vista económico y por lo tanto trasladable. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Antes de mostrarle cómo está hecho ahí, se los voy a mostrar cómo lo resuelvo yo. Yo tengo esta ecuación y además conozco otra cosa, que esos 25 pesos van a estar divididos en cuánto va en esos 25 pesos del impuesto, cuánto van a tener que pagar
los productores y cuánto van a tener que pagar los consumidores, o sea, vendedores y compradores. Entonces, a este comprador, a esta variable acá le voy a poner la letra C, para armarme una ecuación, y a esta la B corta. Comprador y vendedores. ¿Qué significa esa C? Es el porcentaje de participación que van a tener los compradores en ese impuesto y el porcentaje de participación que van a tener los vendedores de ese impuesto. O sea, cuánto va a absorber el vendedor y cuánto va a absorber el comprador. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que el total es 25, de esos 25, una parte la absorben los compradores y otra los vendedores. Entonces yo puedo decir que esto es C más B. Entonces esa ecuación la puedo tener en cuenta. Y después tengo en cuenta esta, que la voy a armar con los datos que me dio el problema. Elasticidad de oferta es 4 y elasticidad de demanda es 1. Eso es igual a C sobre B. Entonces acá me armé un sistemita. Me gusta usar la matemática. ¿Y qué voy a hacer? Por el método de sustitución o de igualación, voy a calcular cuánto vale la C y después la B o viceversa. Tengo dos variables, ¿sí? Entonces arranco. Este es más fácil porque tiene un 1 abajo. Entonces la B me la llevo multiplicando arriba y me queda que 4B es igual a C, ¿cierto? Entonces ya, como sé que la letra C es igual a 4 por B, la pongo acá arriba. Hago sustitución. Matemática. Hago sustitución y la pongo acá. ¿Y qué me dice? Que 25 va a ser igual a 4 por B más B. Entonces me queda una ecuación con la letra B. Entonces acá despejo. Cuando despejo me queda 5B es igual a 25, B es igual a 25, divido 5, B es igual a 5 me queda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, Sí, ¿cómo es el tema de sustitución? Porque lo que dice, yo tengo dos ecuaciones, ¿ven? Las dos ecuaciones tienen la letra C y la B, tengo dos incógnitas. Esto es un sistema de funciones lineales matemáticas. ¿Qué hago? Despejo una en función de la otra. Acá yo despejé la C en función de la B. Entonces acá lo que me está diciendo esta es que C es lo mismo que 4B. Entonces, en la de arriba que yo tengo C más B, a la C la sustituyo por 4B. O sea, esto es lo mismo que esto. Porque acá me está diciendo que C es 4B, entonces la metí acá adentro. Y encontré la B. Entonces, ¿qué significa esa B? La participación de los vendedores, digamos, ¿cuánto absorben los vendedores de esos 25 pesos de impuesto? Entonces después, ya conociendo la B, calculo el C. ¿Sí? Una vez que tengo el B, ahora meto esto acá adentro y me queda 4 por 5 igual a C. O sea que C es 4 por 5, 20. Acá tengo la otra participación. ¿Está? C es 20. ¿Qué me está diciendo acá? El impuesto es igual a 25 pesos. ¿Sí? Entonces, de esos 25 pesos, 5 los absorbe el vendedor y 20 se los traslado al comprador. Entonces, a mí el ejercicio me dice, ¿a cuánto subirá el precio del producto como consecuencia de este impuesto? ¿Cómo respondo eso? ¿Cómo era el precio original? ¿De cuánto era el precio original? De 30. Bueno. ¿Y el nuevo precio cuánto es?
O sea, el precio 50. eco, porque el precio nuevo le pongo prima, es el precio más el impuesto que paga el comprador, ¿no? O sea, el que le trasladé al comprador. Entonces esto va a ser 30 más 20, igual 50. ¿No? Bueno, esa es otra manera de resolverlo. Acá en el Power tienen esto. De la manera que a ustedes les resulte más simple, lo hacen. Yo porque lo hago siempre con un sistema. El ejercicio que está en la práctica, fíjense que es muy similar a este, así que lo pueden hacer solo. Traten de hacerlo sin mirar la respuesta, porque ven que la práctica tiene las respuestas, ¿sí? Lo mismo que para el 16 y el 18. ¿Está? ¿Estamos? ¿Les quedó claro esto? A ver. Bueno, el exceso de carga ya hablamos lo que era. Y acá nos queda una cosita más, que es presión tributaria y termitas fiscales. Y ya terminamos. ¿Quedó claro entonces el ejercicio? Los ejercicios que vimos de traslación, el del cuadrito, que es traslación monofásica. Ah, me olvidé de comentarles una cosa. Hay un ejercicio de traslación multifacética que se aplica en todas las etapas, que es el caso del IVA, ¿sí? Que en realidad, ya les digo qué número es. Sería el ejercicio número 10. El ejercicio 10 lo pueden hacer también. Es muy similar el formato al que vimos, nada más que la diferencia es que el impuesto se aplica en todas las etapas, pero el impuesto, el IVA, es un impuesto que no va a tener la carga excedente como un impuesto como el de ingresos brutos, porque en cada etapa se va compensando con el débito y el crédito fiscal, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese tipo de impuesto es multifacético, ¿sí? En todas las etapas se aplica, pero al tener esta metodología logramos que no haya carga excedente. ¿Qué significa? Que lo que paga además el contribuyente final, el consumidor final, va a ser lo mismo que recaude el Estado, ¿sí? No va a haber carga excedente. Este ejercicio también, como les decía, el número 10 va a corresponder a la unidad 5 y a la unidad 9, porque es un caso de impuesto al consumo. Bien, y este último concepto, el concepto de presión tributaria, tiene que ver, ¿qué es lo que nos muestra la presión tributaria? Nos va a mostrar el sacrificio que implica la aplicación de un impuesto para la sociedad, ¿sí? O sea, porque la aplicación de un impuesto nos detrae ingresos, ¿sí? O sea, nos disminuye los ingresos. Entonces eso va a implicar un sacrificio para la sociedad. También lo pueden encontrar como la carga que soporta. ¿Cómo hacemos para medir esta presión fiscal? En general se habla de que podemos medirla a través de hacer una comparativa entre la recaudación de impuestos y el Producto Bruto, por ejemplo, o el ingreso de la economía, ¿sí? En ese caso estaríamos hablando de que uno lo puede hacer calcular la presión tributaria en términos de un individuo, o sea, de los impuestos que paga respecto a su ingreso, ahí estaríamos midiendo la presión tributaria. Esto nos mediría, por ejemplo, ¿vieron la alícuota efectiva que calculamos en los primeros ejercicios? O sea, que nos mostraba cuánto representa el pago. Ahí lo vimos en un impuesto. Pero digamos, un contribuyente podría hacerlo sumando todos sus impuestos, los que paga, respecto a su ingreso, y ahí estaría midiendo la presión tributaria de la cantidad de impuestos que hay en el país y ver cómo le repercuten en su ingreso, ¿no?
También uno lo puede medir en términos de regiones o de sectores o a nivel nacional, ¿sí? Medir la recaudación tributaria respecto al PBI, por ejemplo, ¿sí? También se le llama, a esa relación modernamente dice que se la llama coeficiente de tributación, ¿sí? Ahora, esta presión tributaria, que se puede hacer, como les decía, en términos sectoriales, y por individuo, o por región, o por economía, la economía nacional en su totalidad, puede medirse de dos maneras. La presión tributaria la podemos medir en términos nominales o hacer se le llama presión tributaria teórica o la efectiva o real. ¿Qué significa esto? La presión tributaria teórica se calcularía haciendo el ratio entre los impuestos que están vigentes respecto al PBI. ¿Sí? Entonces, sería lo que debería recaudar el Estado respecto al PBI. En cambio, la presión real sería la efectiva recaudación del Estado respecto al PBI. ¿Por qué? Porque sabemos que existe evasión o elusión fiscal que hace que todo lo que prevea recaudar el Estado no sea lo mismo efectivamente lo que recaude. Entonces, tenemos estos dos tipos de formas de estimación, que digamos la más real sería esta, ¿no? La efectiva. ¿Bien? Bueno, y por último, lo que vamos a ver es, rápidamente vamos a ver el tema de las termitas fiscales, como le llamaba Vito Tanzi, pero fíjense que esto él lo escribe en el 2004. O sea que hoy en día, con todos los avances tecnológicos, la globalización, puede ser que algunas ya no sean termitas fiscales. ¿Por qué? Porque Vito Tanzi le pone este nombre a este tipo de figuras que escapan a los ojos del Estado, ¿sí? Entonces el Estado no puede identificarlas para poder aplicarles un impuesto, ¿sí? O sea, para poder cobrarles algún tipo de tributo o impuesto. Entonces, Vito Tanzi hablaba de estas 8 termitas y decía que eran, por ejemplo, el comercio electrónico, y las transacciones, el uso del dinero electrónico, el comercio dentro de una misma compañía, los centros financieros extraterritoriales, o sea, los paraísos fiscales, los instrumentos derivados y fondos especulativos de cobertura, las actividades en el exterior, la imposibilidad de gravar el capital financiero y las compras en el exterior. Bien, hoy en día muchas de estas figuras ya están alcanzadas. Por ejemplo, hay algunos instrumentos derivados, inversiones financieras que ya están grabadas por el impuesto a las ganancias, o la renta que uno gana por alguna inversión financiera puede estar grabada por el impuesto a las ganancias. Luego, bueno, el comercio internacional y el comercio electrónico, hoy en día cualquiera puede comprar de manera virtual en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, el impuesto que nos han colocado para la compra de divisas, que en realidad a lo mejor uno compra divisas para poder hacer una compra en el exterior o directamente cuando uno compra en el exterior, que la tarjeta de crédito nos marca que son tantos dólares y ahí nos cobran el impuesto país, que abarca un 30% más el 35% de anticipo de ganancias, ¿no? Pero, digamos, ahí ya el Estado está interviniendo en este tipo de transacciones que en la época que escribió Vito Tanzi decía esto escapa al ojo del Estado, ¿sí? Entonces, con la evolución del comercio internacional, de las tecnologías, este tipo de termitas fiscales ya no son tantos, digamos, ¿sí? Está medio desactualizada esta noticia que tenemos en finanzas. Bueno, y ahí las explican a cada una, ahí terminó la presentación, a cada una de ellas, ¿sí? En que voy a dejar de compartir. No sé si les ha quedado alguna duda, fuimos bastante rápido.
¿Todos escribieron su nombre, apellido y legajo en el chat? Sí, profe. Bueno. Hay un apunte, ese de las termitas fiscales es un apunte que está también colgado en el campus. ¿Alguna duda? Mis perros. No, profe. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase.